la palabra. Bueno, ya estamos iniciando la grabación. Si alguien no está de acuerdo con ella, le pido por favor que nos lo haga saber a través del chat o que haga uso del micrófono. Si alguien no lo está inmediatamente, no está de acuerdo, suspenderíamos la grabación. Si todos estamos de acuerdo, entonces le damos la palabra a la profesora Ofelia. Profesora Ofelia, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bueno, le agradezco muy especialmente a Giselle pues esta invitación a que podamos conversar durante este ratico sobre este tema tan apasionante que tiene que ver con todo lo curricular y mucho más cuando se plantea desde una perspectiva de las capacidades. Un saludo muy especial para Doris, hace mucho rato que no la veo. Y bueno, que este sea un espacio, aunque ya no la veo en pantalla, pero bueno, sé que ahorita está. Ofelia, un abrazo, me encanta verte. Te había mandado muchos saludos con Giselle, me encanta verte y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, chao. Entonces, bueno, voy a presentar entonces para... Porque no me da para presentar... Ah, sí, ya. Ya estamos viendo su pantalla, Ofelia. Usted, sí. Ya. Bueno, entonces yo creo que, pues, que más que yo dedicarme a hablar acá todo el rato, pues la idea es poder presentar algunos elementos como para que posteriormente podamos entrar en un diálogo. Digamos, esto que yo les voy a compartir tiene que ver con mi experiencia de hace rato, pues en todo este proceso educativo y pensando el currículo, digamos, desde una perspectiva crítica y dentro de esa perspectiva crítica muy encajado allí con la perspectiva, digamos, o el enfoque de las capacidades. Y también estas han venido siendo reflexiones en la Facultad de Odontología, como les dijo Giselle, que pues es en lo que estoy actualmente. Entonces, yo creo que por eso le di como el nombre de formación superior desde el enfoque de las capacidades. Y para que nos vamos como animando y provocando a este diálogo, quiero leerles estas tres expresiones de tres autores que nos pueden, digamos, iluminar mucho la discusión que vamos a hacer hoy. Dice Girós, si la educación ha de ser emancipatoria, debe comenzar con la suposición de que su finalidad principal no es la de ajustar, y miren que está entre comillas, a los estudiantes a la sociedad existente. En vez de eso, su propósito principal debe ser estimular sus pasiones, imaginaciones e intelectos para que sean movidos a desafiar a las fuerzas sociales, políticas y económicas que pesan tanto en sus vidas. Muy consecuente con eso, plantea Freire que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre, y bueno, yo le coloco, y de la mujer, sobre el mundo para transformarlo. Y Nussbaum, que también nos va a iluminar mucho esta discusión, dice, mientras que la educación y formación universitarias dirigidas al desarrollo de las capacidades se construyen basándose en las libertades concretas de los individuos, la educación por competencias instrumentaliza los conocimientos y refuerza su utilitarismo. Bueno, digamos, para nosotros poder llegar a tener una mayor comprensión de lo que son esos dos enfoques hoy tan, digamos, tan discutidos, con tanta controversia, los unos y los otros, el uno y el otro, y sobre todo tan defendido a veces el enfoque de las competencias, yo creo que es muy importante que podamos ubicarlo dentro, digamos, de una perspectiva sociológica de la educación. Es decir, cómo es que se va originando ese enfoque de las competencias
que digamos en este momento para nosotros es muy importante tener una comprensión, digamos, clara de eso para poder entrar a configurar el enfoque de las capacidades, trayéndolo, digamos, a lo que es la práctica educativa. Entonces, si se piensa desde esta perspectiva, pues hay como dos grandes maneras de mirar la educación, o más bien cómo ha sido asumida la educación a lo largo de la historia y con, digamos, aportes muy claros desde la sociología. Entonces, hay un enfoque que es el funcional estructuralista, muy, digamos, desarrollado y defendido, planteado por Durkheim y por Parson, en el que se plantea que la educación está al servicio, digamos, de los otros sistemas que configuran el Estado. Es decir, la educación está orientada a adaptar a las nuevas generaciones a la sociedad que se tiene y a los desarrollos sociales que se tienen. En ese sentido, entonces, el sistema educativo aparece al servicio del sistema económico y del sistema político y no al contrario, ¿sí? Entonces, dependiendo del modelo de desarrollo económico que se tenga, dependiendo de eso se requiere unas condiciones en términos educativos y por eso el sistema educativo recibe, digamos, así de una manera pues muy coloquial, las órdenes de esos otros sistemas porque él es el que tiene que entrar a ejecutar, digamos, los planteamientos que se hacen desde el sistema socioeconómico imperante y que para ninguno en este momento es desconocido, que tiene que ver con el modelo neoliberal capitalista. Desde ahí entonces la calidad educativa es entendida siempre en cifras, en evidencia empírica. Y por eso no es muy raro que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un congreso, a un evento cualquiera, si alguien del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, es decir, del Estado, va a presentar algo sobre la calidad educativa, siempre se irá a referir a cifras, a evidencia empírica, a datos, ¿sí? En este sentido, entonces, el control se ejerce a través de la comparación y por eso, entonces, empiezan, lo que allí funciona son las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales porque es la manera más, digamos, más rápida, más expedita de poder comparar cómo está esa calidad de la educación a nivel, al interior de las instituciones, entre ellas, en los mismos municipalidades, digamos, a nivel del Estado, pero también entre los diferentes estados. Y entonces, digamos, se entiende que hay que formar profesionales competentes para atender las demandas de ese modelo socioeconómico y político. Desde esta perspectiva, entonces, o desde este enfoque estructural funcionalista de la educación, el interés está basado, o el interés es absolutamente técnico, orientado a explicar lo que está sucediendo y lo que debe suceder entre la educación y los otros sistemas, a predecir y a controlar para poder garantizar que eso que tiene que pasar en la educación efectivamente pase. Y por eso, entonces, de allí, ahí tiene origen ese enfoque de las competencias. Si lo miramos desde otra perspectiva, que ya es una perspectiva crítica, liberadora, a la cual han aportado pues muchas escuelas de pensamiento, entre ellas, digamos, la de Frankfurt, la escuela francesa, los pensadores americanos como Freire, Margenso, Girós, Peter McLaren, pues es decir, todo, y a nivel de Colombia, por ejemplo, Lola Sendal, Marco Raúl Mejía, etcétera, etcétera. Digamos, desde esta perspectiva, la educación está orientada al análisis de las problemáticas que justo presenta esa estructura social, no a cómo mantenerlas, sino a cómo comprenderlas y a cómo problematizarlas y cómo aportar al cambio. El sistema educativo, entonces, es reconocido y posicionado digamos, en el direccionamiento de asuntos económicos y políticos, o sea, todo lo contrario. Lo que se espera desde un enfoque de esta naturaleza es que la educación sea la que vaya dando las pautas de cómo se van transformando aquellos asuntos estructurales
que digamos, no posibilitan ese desarrollo humano y un desarrollo social con equidad. La calidad educativa, entonces, está expresada o debería ser medida en mejores prácticas, en calidad de vida, en el ejercicio de los derechos y en la justicia social. Yo ahí, digamos, lo estoy subrayando porque justo ese es, digamos, el fundamento que tiene el enfoque de las capacidades desde Nussbaum. Eso que Nussbaum plantea cuando dice los seres humanos necesitan desarrollar estas capacidades para que puedan contribuir a ellos mismos, a disminuir esa brecha de inequidad social y a conseguir una mejor calidad de vida, no solamente para ellos, sino para el resto de sus contextos y para las poblaciones en general. Desde este enfoque, entonces, la evaluación tendría que estar mucho más asociada a planes personales de desarrollo y también a planes colectivos de desarrollo. Y digamos, una manera muy simple de poder ver esto es cuando la educación es concebida de esta manera, como liberadora y transformadora, la evaluación habría que hacerla. Bueno, este proceso educativo, un proceso educativo formal o un proceso educativo comunitario, ¿qué tanto le ha ayudado a estas personas o a este grupo de estudiantes, si estamos hablando de una universidad, qué tanto le ha ayudado para mejorar sus condiciones de vida? ¿Qué tanto a partir de esos conocimientos y esos aprendizajes que tienen los estudiantes han contribuido a la transformación de su propio contexto familiar, comunitario, entre amigos, etcétera, etcétera? Y entonces, en ese sentido, la educación estaría orientada a la formación de profesionales capaces que en resistencia creativa hacen aportes a la configuración de un mundo más plural, más solidario, más equitativo. Y digamos, ahí queda una pregunta muy clara. Uno dice, bueno, ¿y por qué hay personas y hay lugares donde hay tanta gente con niveles tan altos de formación, o digamos, sí, de niveles académicos tan altos y las condiciones de vida son tan precarias? Yo creo que eso es una respuesta a eso, que efectivamente no se ha logrado ese desarrollo de esos profesionales capaces, pero capaces desde una resistencia crítica de contribuir a transformar esa realidad. Desde este enfoque, entonces, el interés es mucho más crítico, orientado ¿a qué? A comprender la realidad, a comprender esa misma estructura social y a que a partir de esos aprendizajes las personas puedan lograr su propia emancipación y contribuir a la emancipación de otros. Ahí tiene pues entonces, digamos, el anclaje o la raíz, digamos, un enfoque por capacidades. Ahora, yo creo que es muy importante, aquí yo no me voy a detener mucho, sin embargo, pues hay algunos elementos que quiero que los miremos de una manera muy global, cómo se va dando ese origen de las competencias y cómo se ha ido desarrollando para poder después mirar desde las capacidades y poder hacer como esa comparación. O sea, se habla digamos, lo que uno encuentra al hacer un rastreo, se habla de las capacidades desde el siglo XV. Y es un sustantivo, digamos, el sustantivo competencia, el adjetivo competente, significan ser apto o adecuado, ¿sí? Luego, en el año 1960, en Estados Unidos, se empezó a mirar, empezaron a sentir como la necesidad de ver qué era lo que sucedía en aquellas personas que estaban vinculadas, trabajadores que estaban vinculados a dependencias o agencias del Estado, qué había en esas personas que tenían un mayor rendimiento en su trabajo. Entonces se propuso desde el Estado hacer una investigación y esa investigación concluye que los empleados exitosos poseen conocimientos, habilidades y destrezas que ya van plasmando en actitudes y eso va configurando un desempeño mucho más competente. Y desde ahí se definen entonces perfiles para desempeños laborales, ya digamos en áreas específicas, tanto del Estado como ya de otras agencias que no necesariamente eran estatales. Posteriormente, Chomsky, en 1965, empieza a hacer un desarrollo alrededor de la competencia en conocimientos lingüísticos.
Es decir, qué es lo que necesita una persona hablante y oyente para poder intervenir, digamos, gramaticalmente, con un sentido válido entre una comunidad que tenga, digamos, esas mismas competencias. O sea, ¿qué necesita saber? Saber y saber hacer una persona para desempeñarse adecuadamente en una comunidad que tiene su misma lengua. Skinner también en la década del 60, desde la psicología conductual, habla de la competencia como un comportamiento efectivo. Y fíjense que Skinner tiene mucho que ver con todo el asunto del enfoque conductista de la educación. Posteriormente, en 1975, Berkeley y Schultz hablan del enfoque del capital humano. Y tiene que ver con esa necesidad de que se invierta en conocimiento y mejores competencias en los seres humanos para que pueda haber un mayor crecimiento económico. Stenberg en la década del 90 habla de la inteligencia exitosa y cómo la define de una manera muy sintética. Es adaptarse y dar forma al entorno ajustando pensamiento y conducta. Y si no se pudo adaptar a ese entorno, entonces lo que él recomienda es que la persona busque entonces otro campo en el cual pueda desempeñarse, porque la idea es siempre un desempeño exitoso. Bunk, en 1994, hace referencia a 4 aspectos en la acción competente y que hoy los podemos nosotros leer de manera muy clara en todo el enfoque de las competencias, y es el técnico, que tiene que ver con tener una experticia, un dominio para la realización de tareas y contenidos en el ámbito laboral. Un componente metodológico, también saber reaccionar y frente a ciertas situaciones desarrollando ciertos procedimientos. Una competencia social que tiene que ver con la comunicación y entendimiento, pero él lo marca mucho dentro del grupo de trabajo. Y una competencia participativa, que es aquello también de que las personas que están vinculadas a un equipo de trabajo, una organización, puedan tener una participación activa ahí dentro de eso. Hasta el momento en lo que hemos mirado, y si ustedes leen los documentos, muchísimos que hay alrededor de esto, en ninguna parte estamos hablando de transformación de las condiciones sociales, ni de inequidad, ni la búsqueda de los derechos. Estamos hablando de un desarrollo para el desempeño laboral. Posteriormente, entre los años 97 y 2003, se define el proyecto de SECO, que tiene que ver con definición y selección de competencias. Esto es un asunto de la OCDE, que ustedes muy bien saben que tiene que ver con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual pertenece Colombia. Y desde allí se definen entonces la competencia, ahí la plantean como la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales para realizar una actividad o una tarea, desde una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de una manera eficaz. Si nosotros nos devolvemos a ese enfoque inicial o a esa perspectiva estructural funcionalista, desde allí, digamos, los términos más claros son eficacia, eficiencia, que aquí quedan muy claros también en las competencias. Posteriormente, en el 2000, entonces aparecen las pruebas PISA, que también estas son desde la OCDE, y ¿qué interés tienen? Tienen el interés de medir en estudiantes de 15 años de diferentes países del mundo cómo están en matemática, en ciencias, matemáticas, ciencias, tecnologías y también en el idioma, y se hace la comparación. Desde luego que estas pruebas, y cada rato aparece, digamos, en los periódicos, en las noticias,
Colombia se rajó en las pruebas PISA. Pues es muy claro que es muy probable que un país se raje con las condiciones de inequidad, con las condiciones en las que se desarrollan los procesos educativos, si se está comparando con países que tienen unos altos niveles de calidad de vida. En el 2001 también aparece entonces el proyecto Tuning, que tiene como propósito la creación de un espacio o que signifique en sí mismo un espacio europeo de educación superior por competencias para poder hacer la comparación entre los países de Europa, entre ellos mismos. Entonces entran a definir una serie de competencias para poderse comparar entre ellos mismos. Y ahí definen las competencias como el conjunto de conocimientos, comprensiones y habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre después de completar un proceso corto o largo de aprendizaje. La Comisión Europea, financiada también por el Banco Mundial en el 2003, define 8 dominios de competencias consideradas necesarias para todas las sociedades del conocimiento, para la realización personal y el empleo. Esas competencias son las que en este momento están muy incorporadas en todo el desarrollo por competencias en nuestro país, porque ustedes saben que, digamos, todas estas iniciativas han sido traídas al país por el Ministerio de Educación. Aquí me disculpan la diapositiva tan cargada, pero por eso subrayé algunas cosas en rojo, porque me interesa muchísimo que miremos, esto fue sacado de un documento que apareció en el mes de mayo, ahorita del 2020, del Ministerio de Educación, en el que se hace alusión a la introducción de competencias en la educación superior. O sea que es un asunto que está muy fresquito y quiero que ustedes miren lo que allí dice respecto a las competencias. Dice, tiene su origen en las necesidades laborales y contextuales y por tanto demandan que la escuela, en este caso universidad, estreche lazos con el mundo laboral. Al cambiar los modos de producción, la institución se ve obligada a cambiar para de esta manera proporcionar a los estudiantes los elementos necesarios para enfrentar las exigencias del futuro ámbito laboral. Bueno, y ahí ya dicen que se agregan los valores éticos y el trabajo en equipo, pero finalmente todo esto está orientado a que se pueda desarrollar una actividad productiva. Y ya vienen todas las competencias que sabemos que están incluidas allí, incluidas las comunicativas, las sociales y demás, pero de todas maneras lo que a mí me interesa es que ustedes puedan ir viendo el hilo conductor que tiene todo este desarrollo de las competencias hacia el mundo laboral. Dice, una característica subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo. Así continuamos, ahí están, porque la idea no es demorarme acá, pero todo esto está alrededor del mundo laboral. Otro asunto muy importante en el que nosotros debemos también fijarnos es el Marco Nacional de Cualificación Colombia, que es algo supremamente reciente, de 2017, y justo con la vinculación de Colombia a la OCDE, entonces había que trabajarle fuertemente a esto para determinar las competencias que deben tener los profesionales para poder estar Colombia, digamos, merecer Colombia ese puesto en la OCDE. Esos son requerimientos. Entonces, el perfil profesional expresado en competencias necesarias en el mercado laboral, estructurado en unidades de competencia con el entorno laboral donde se aplica. Digamos, visto eso de una manera supremamente rápida, porque pues apenas es más que, digamos, ilustrativo, porque pues, de eso ustedes deben saber muchísimo. Entonces empecemos a mirar ya desde la otra orilla, cuando hablábamos, ya no mirar la educación desde un enfoque estructural funcionalista, sino desde una perspectiva crítica, liberadora. Y entonces ahí, digamos, lo que se pretende es que el aprendizaje esté relacionado con el contexto, pero con la finalidad de que
el estudiante, en la medida que se va formando, puede ir haciendo una lectura comprensiva y crítica, tanto de su contexto local como regional, nacional y global. ¿Con qué finalidad? Con el fin de que pueda establecer puentes entre ese nuevo conocimiento que está adquiriendo y lo que son los problemas reales de su contexto de interacción. Dentro de lo cual estará también como problema real los mismos que digamos están asociados a su objeto de estudio, pero con el fin de que se vaya, digamos, desarrollando un pensamiento crítico que devenga posteriormente en una acción transformadora. Digamos, la comunicación sea generadora de comunidad y de acción colectiva. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasa al interior de las instituciones y en las aulas de clase. Es decir, que sin que se desvanezcan, digamos, los roles de educador y de estudiante y de otros actores educativos, esa comunicación esté mucho más orientada a ir superando esa posición dicotómica entre el que sabe y el que no sabe, ¿cierto? Entre que digamos, se resignifique el rol del profesor más como un rol desde una perspectiva de un orientador y no la persona que vuelve y le transmite lo que el estudiante puede encontrar en muchos otros formatos en este mundo de la información y del conocimiento. Donde se pase de la instrucción y de dar el ejemplo para pasar más bien a eso que trabaja tan bonito Mel, cuando plantea que el asunto no es dar ejemplo, sino que el asunto es dar testimonio, es decir, que sean las acciones del educador las que hablen y no tanta prescripción para los estudiantes, y que realmente se pueda hacer un trabajo colaborativo y por descubrimiento. Digamos que se despenalice el error y que, digamos, se pueda convertir en una posibilidad de aprendizaje. Es decir, aquí podríamos hablar muchísimo de esto, pero desde esta perspectiva, digamos, crítica de la educación y muy asociada con las capacidades que luego vamos viendo por qué, lo que hay que propiciar es que los escenarios educativos no sean la réplica de lo que pasa en el contexto, donde hay, digamos, unos poderes hegemónicos que lo que hacen es colonizar el pensamiento de otros, sino que realmente esto pudiera ser una experiencia de compartir saberes, de cada uno asumir sus roles, pero sin que haya la dominación del que sabe y del que no sabe, porque estamos enfrentados a sujetos, es decir, no hay en el mundo nadie que lo sepa todo, ni nadie que no sepa nada. Entonces, desde esa convicción, las relaciones tendrían que tener otra connotación muy distinta, esas relaciones pedagógicas. También está orientada a la formación desde una perspectiva problematizadora, y yo creo que aquí es muy importante, no se trata de formular problemas para que los estudiantes los resuelvan. El asunto de la problematización entendida desde esta perspectiva es cómo se logra conflictuar a esos actores educativos y en este caso muy particularmente a los estudiantes para que asuman actitudes positivas de cambio, no que aprendan cómo se resuelve una situación, no, que se sientan problematizados por esa misma situación y que en la medida que aprenden aporten a la resolución de esa situación. Y también el desarrollo de actitud y capacidades investigativas. Esto está muy orientado a que se pueda comprender, pero no solamente comprender el pedacito que le corresponde como digamos, profesional en un campo específico, sino comprender el contexto en su conjunto, explicarlo y poder construir a partir del aprendizaje que va teniendo espacios de transformación. Es decir, que, digamos, el conocimiento se pueda convertir en una fuerza social transformadora. Y miren que ahí volvemos a lo que planteaba Nussbaum, ese desarrollo de las capacidades, ¿para qué? Un desarrollo de capacidades para recrear lo técnico disciplinar en espacios políticos, educativos reales. Es decir, si nosotros estamos hablando de un bibliotecólogo,
ese bibliotecólogo, además de saber resolver los asuntos propios de la bibliotecología en términos del objeto de estudio, tendría que estar pensándose en un contexto social que tiene una serie de mediaciones y cuál es entonces esa función de lo disciplinar propiamente de la bibliotecología para contribuir al desarrollo político de ese contexto. Es decir, que los estudiantes en la medida que van avanzando puedan realizar agenciamientos individuales y colectivos que los ayuden a posicionar la profesión en la agenda pública. No solamente para que sean mejor reconocidos laboralmente y mejor remunerados, sino que también la profesión tenga algo que decir en ese contexto frente a todas las situaciones que vemos de inequidad, de violencia, de todo lo que tiene, de corrupción, todo lo que tiene nuestro país y podríamos decir que el mundo entero. Y que debe desarrollar capacidades para participar, negociar y movilizarse en función de un ejercicio, del ejercicio de sus propios derechos, pero también de los derechos de otros en función de una justicia social. Porque, digamos, el enfoque de las capacidades, digamos, el enfoque de las capacidades realmente no es que emerja de la educación y de los debates educativos y del desarrollo propiamente de la educación y de la pedagogía, pero sí nos hacen aportes, digamos, desde la filosofía política, desde la ética y del derecho, como es el caso de Nussbaum, nos hacen aportes con elementos muy interesantes que nosotros los podemos traer a la educación, y ese es el asunto de lo que, digamos, estamos discutiendo en este momento, porque Nussbaum plantea que, o el enfoque de las capacidades de Nussbaum está soportado en una concepción ética y política del ser humano, y en la apuesta por una vida acorde con la dignidad de ese ser humano. Es decir, ella plantea se espera que una persona sea capaz, es decir, que pueda desarrollar, desplegar sus capacidades para que pueda tener una vida digna, para que pueda tener una vida decente. Entonces, ella plantea que todas las capacidades realmente son derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Para qué? Para poder tener esa vida digna y decente. O sea, que ella parte de una postura política que asume que los derechos son base de una sociedad justa. El no desarrollo de las capacidades constituye vulneración de derechos. O sea, a mí eso me parece absolutamente potente en términos educativos y mirado desde eso que nos planteaba Girós inicialmente en la expresión que leímos. La educación no está para ajustar a las nuevas generaciones a lo que está instituido. La educación es para que puedan tener los elementos necesarios, entre ellos la conciencia clara y la responsabilidad social de que el ser profesional implica en un país como el nuestro poder asumir un asunto ético y político por la transformación de las condiciones de inequidad. Entonces, desde esta perspectiva, la formación desde un enfoque de capacidades, diríamos que de una manera bien sencilla, significa ese tránsito de la potencialidad a la capacidad. Y entonces, aquí por eso yo coloco, el punto de partida siempre será el desarrollo humano, entendiendo por desarrollo humano ese proceso de constitución del sujeto, llámese sujeto niño, adolescente, joven, adulto, persona mayor, esa constitución del sujeto, pero un sujeto que tiene, digamos, muchas dimensiones y que no podemos dejar atrás ninguna de ellas, sino que, digamos, en los procesos educativos estas dimensiones tendrían que ser, estimuladas, si se quiere decir así, o favorecidas para que se pueda desarrollar ese potencial que hay. Ustedes saben muy claramente que cuando hablamos de potencialidades, podríamos hacer, digamos, una referencia con lo que nos enseñaron cuando estábamos por allá en el bachillerato, en física, que a uno le decían, la potencialidad tiene que ver, la energía potencial es esa que está ahí, como listica, para cuando el organismo, al realizar un trabajo, la pueda necesitar.
En términos, digamos, de desarrollo humano sería algo parecido. Todos tenemos una serie de potencialidades, pero dependiendo de los ambientes en los que nacemos, crecemos y nos educamos y nos socializamos, dependiendo de eso, las desarrollamos, las desplegamos y convertimos en capacidades, o se nos quedan ahí como aquella energía potencial en física guardadita para cuando se pueda, se requiera utilizar, y entonces eso es lo que no debería ser, sino que en educación deberíamos tener esa conciencia muy clara de que todas ellas hay que desarrollarlas, ayudarlas a desarrollar a esos seres humanos con los que interactuamos. Entonces, digamos, en todas estas dimensiones humanas, lo que la educación, el compromiso de la educación, el desafío de la educación es generar situaciones de aprendizaje que le posibiliten a los estudiantes desplegar esas potencialidades. Y esas situaciones de aprendizaje no pueden ser únicamente desarrolladas con una clase magistral. Es imposible, porque casi que en la clase magistral lo que nosotros como docentes hacemos es prescribir y decir lo que hay que hacer, pero hay que generar verdaderas situaciones de aprendizaje. Entendiendo por ello aquellos procesos en los cuales las personas puedan tener la experiencia, así como plantea Jorge La Rosa, que me parece muy, muy ilustrativo en este caso. Una situación de aprendizaje es aquella que le permite al estudiante tener la experiencia, es decir, que algo le pase ¿a qué? A su pensamiento y a su acción, a sus propias prácticas. Solo cuando eso pasa, realmente se daría el aprendizaje. Lo demás simplemente fueron algunas provocaciones. Entonces, digamos, si tenemos estas dimensiones, pues sabemos que el ser humano es una integralidad, pero, digamos, metodológicamente se puede como dividir un poco, lo hemos dividido así, para poder entender un poco más el desarrollo humano. Y entonces poder decir, bueno, en estas dimensiones, una físico-madurativa, ahí está toda la potencialidad para crecer y madurar a lo largo de la trayectoria humana. Entonces, por eso aparece en ese crecer y madurar, entonces está la alimentación adecuada, entonces están las prácticas, digamos, físicas, deportivas y demás, todo aquello que ayuda a que como seres humanos nos vamos desplegando esas potencialidades que tenemos de madurar, de crecer y de madurar. Pero están, digamos, la afectiva, que tiene que ver, o sea, digamos, como lo que se pretende desarrollar allí es esa capacidad del ser humano de sentir y de vincularse. Fíjense que hay tantas cosas. ¿Por qué suceden tantos problemas? ¿Por qué tenemos tanta violencia intrafamiliar? ¿Por qué tenemos tantísimos problemas en términos relacionales? Porque tal vez los procesos educativos y de socialización no han generado las condiciones especiales para que aprendamos a sentir y a vincularnos de una manera adecuada. Digamos, a tener un autoconcepto sano y entender que nadie es mejor o peor que nadie, que por eso muchas veces empiezan los conflictos y los problemas. A generar relaciones amorosas del tipo que se sea, pues no estoy hablando solo del amor erótico, cualquier tipo de relación amorosa sin generar, digamos, posesión ni dominio y esclavitud de unas personas contra otras. Todo ese tipo de cosas hay que desarrollarlos acá. Y nosotros no podríamos pensar que porque estamos en educación superior eso ya está resuelto, porque sabemos que muchas de esas cosas se desarrollan digamos, en los primeros espacios de socialización, que son la familia y la escuela, digamos, primaria, pero como no hay tampoco la suficiente conciencia ni la formación para ello, esto no se logra ya. Entonces, cuando se llega a la universidad, pues ahí es el espacio y ahí habría que pensar cómo lo vamos a hacer. A resolver creativamente los problemas, que tiene mucho que ver con la cognitiva, pero que también son los problemas de toda naturaleza. Fíjense que muchas veces el asunto de la comunicación y de la interacción tiene que ver con esto. Hay personas que su capacidad de pensamiento no le da la idea, sino que los problemas se resuelven a los golpes, porque no se ha desarrollado esa otra, digamos, no se ha visto que un problema puede ser resuelto de infinidad de modos.
La ética moral, que tiene que ver cómo regular la vida con otros. Entonces, allí sí que hay mucho que trabajar con una sociedad tan corrupta como la que tenemos. Y fíjense que nuestros gobernantes, muchos de ellos han sido formados o las personas que lideran grandes empresas, grandes proyectos. Muchos de ellos tienen un currículo excelente de la mejor universidad, entre comillas, pero ¿qué pasó? Que cuando llegan al desarrollo de una actividad pública o de otro tipo, entonces se olvidó ese asunto de lo ético, ese asunto de lo moral, ese asunto de las reglas, de la legislación y del cuidado. La comunicativa orientada a entender y a entenderse, es decir, no solamente es hablar muy bien y a poder expresarse y a poder desarrollar un discurso, sino que digamos, esa dimensión comunicativa está mucho más orientada a cómo nos entendemos desde una perspectiva de, digamos, de equidad y de entender el otro desde su punto de vista y no solamente desde el mío. El asunto de lo político, que tiene que ver con esa capacidad de actuar colectivamente. ¿Cómo trabajar en función del bien común sin tener que renunciar al propio, pero sin que tampoco el bien propio sea el que prime por encima de todo lo demás? ¿Cómo poder hacer debates, deliberaciones con argumentos digamos que realmente donde prime el argumento que pueda ser mejor sustentado y que beneficie a mayor parte de la colectividad? Hannah Arendt planteaba algo que siempre me ha parecido muy bonito y ella decía, la política es tan importante que no se puede dejar en manos de los políticos. Yo creo que eso es una sátira muy importante. Todo el asunto del desarrollo y la formación política son fundamentales en la educación superior y en todos los contextos educativos. ¿Para qué? Para poder configurar un orden social distinto. Lo lúdico-estético, que tiene que ver con la capacidad de crear y de disfrutar de lo que se hace. Lo lúdico no solamente es el juego, lo lúdico también es esa posibilidad de ser creativos, innovadores, emprendedores. Pero no un emprendimiento solamente dedicado a ver qué me va a dar dinero, sino un emprendimiento a poder orientar la vida con otros de una manera de mayor beneficio social. Y está la de transformar, que tiene que ver mucho con lo laboral, en la cual muchas veces es donde se centra todo el desarrollo del currículo, porque se cree que lo otro ya está listo. Y la espiritual, que tiene que ver ya con la trascendencia del ser humano, no necesariamente asociada a religión, sino con esa capacidad digamos, de un desarrollo espiritual ubicado en diferentes lugares, pero que digamos, en muchos momentos es lo que hace que los seres humanos puedan superar dificultades, generar mayores niveles de resiliencia, etcétera, etcétera, porque se apoyan en algo. De acuerdo a esto, entonces, profes, cuando hablamos de formación desde un enfoque de capacidades, entonces, si se tiene claro que en todas estas dimensiones hay asuntos por desarrollar, por desplegar, entonces la acción educativa a través de esas situaciones de aprendizaje es la que va a permitir que se haga ese tránsito de la potencialidad a la capacidad, entendiendo entonces la capacidad como concreción de posibilidades en funcionamientos. Y explico esto como con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, todos tenemos digamos, la potencialidad para cantar o para ser artistas, pero unos más que otros, porque también hay que tener en cuenta que esto pues tiene también elementos, digamos, genéticos, pero bueno, todas las personas tenemos la posibilidad de cantar. ¿Qué pasa? Que algunos nunca nos atrevamos en público a cantar, y ahí me pongo yo. No me estimularon, no me desarrollaron, digamos, ni en el ambiente familiar y muy poco en el ambiente, digamos, educativo, esa posibilidad. Entonces, la potencialidad quedó ahí como recogida, como replegada. Entonces, cuando se habla de una capacidad es porque ya la persona es capaz de
tener un funcionamiento, es capaz de desarrollar una acción concreta, unos con mayor nivel, digamos, de desarrollo y de finura, si se quiere, que son los que se dedican, por ejemplo, a la música, pero, y si se trata, digamos, de un programa en música, pues ese funcionamiento se tendrá que llevar hasta los mayores niveles. Y así en cada uno, dependiendo del programa en el que se esté desarrollando. Pero entonces, en ese caso, la capacidad entonces, para que quede, es la concreción de las posibilidades en funcionamientos de alto orden o funcionamientos en general. Si nosotros hablamos de todas estas potencialidades, si hablamos de un desarrollo integral, tendríamos que tener que se llegue hasta ese funcionamiento. No se puede pensar que porque no estamos trabajando un programa que sea de ética, entonces todo el asunto de lo ético, de lo moral, de lo comunicativo se quedó en el plano de la potencialidad. Tiene que llegar hasta acá. Y ahí es donde ya habrá, digamos, una jerarquización. Dependiendo del objeto de estudio del programa, habrá unos funcionamientos mucho más finos, digamos, de mayor, un nivel más elevado, pero todo esto tendría que ser estimulado, desarrollado y transitado de acá hasta acá. No significa que eso se acabe, eso es el desarrollo humano, que es a lo largo de la vida, pero hay muchas cosas que en términos de los profesionales se habría que desarrollar. Entonces, las capacidades, entendidas como ese poder ser y hacer lo que valora ser y hacer la persona, que es lo que plantea Nussbaum, y que son esos funcionamientos, y que en este caso, desde esta perspectiva un tanto crítica, en la que, digamos, tiene su asiento este enfoque de las capacidades, se llegue también a los agenciamientos, entendiendo por agenciamiento eso que la persona proyecta hacer o ya está haciendo en términos de contribuir a esa situación, a mejorar esas condiciones de vida del contexto, como un compromiso ético y social en esa medida de ser profesionales. En ese sentido, entonces, se diría que el aprendizaje es el proceso de conversión de las potencialidades en capacidades y de estas en agenciamientos transformadores en los ámbitos individual y social. Aquí es muy importante el asunto del agenciamiento, porque uno puede tener la capacidad, pero no llegó hasta tener la conciencia de que la debe poner, la debe poner al servicio para contribuir a mejorar las condiciones de ese contexto que decíamos que es, digamos, el origen de las capacidades en Nussbaum. Hay una expresión muy bonita que a mí me parece muy ilustrativa, que nos habla de qué es aprender y que me parece que está íntimamente relacionado con esto que estamos hablando, y es: aprender es reducir la miseria de los pobres, la ignorancia en la escuela, el fanatismo en el templo, el sufrimiento en el hospital, el fraude en los negocios y la locura en la política. La verdad es que esta cita me la encontré en un documento, pero no conozco el autor ni la autora, pero me pareció absolutamente pertinente para esto que estamos diciendo. O sea, el asunto de aprender no es yo saber mucho más, no es tener una cantidad de conocimientos y saberlos aplicar y mejorar mis condiciones como profesional y de vida y demás, es hacer muchas cosas. Aprender es ayudar a todas esas cosas que están sucediendo en nuestro contexto. Entonces, de acuerdo a eso, hoy que está tan de moda lo de resultados de aprendizaje, y que si nosotros lo miramos en el 1330, los resultados de aprendizaje son totalmente consecuentes, ahí están mirados, pues están, digamos, concebidos con competencias. Pero si nosotros lo miramos desde esta perspectiva, podríamos ir avanzando en construir digamos, una concepción de resultado de aprendizaje, pero que esté basado en las capacidades y no en las competencias. Porque lo lógico, diríamos, lo lógico es que después de un proceso, pues se pueda, digamos, evaluar
cuál fue el resultado en términos de aprendizaje de esas personas, pero no necesariamente qué fue lo que aprendió a hacer, qué conceptos tiene, qué aprendió a hacer, no, qué está efectivamente haciendo. Por eso decimos, dan cuenta de las capacidades desarrolladas y de los agenciamientos que de ellas se derivan. En este asunto de los agenciamientos, a mí me parece que es muy importante que no se dejen para cuando se termine el programa. El agenciamiento tiene que irse viendo a medida que avanza el programa. ¿Por qué? Porque el agenciamiento tiene que ver con esa responsabilidad ética y política con el conocimiento y con aportarlo al contexto para mejorar las condiciones. Entonces, por eso decimos que los agenciamientos es lo que el estudiante hace o proyecta hacer con las capacidades que desarrolla, porque digamos, cuando un programa ya va avanzado en un quinto, sexto, octavo semestre, ya se deberían estar viendo los agenciamientos de los estudiantes, no solamente su capacidad en términos de que puede funcionar en ciertos asuntos, aunque esa palabra pues suena muy feo, pero tiene funcionamiento, ya lo entendimos como esa concreción, digamos, de las capacidades, no solamente qué es capaz de hacer, sino qué está haciendo. Eso sería muy interesante, sería, digamos, un tránsito muy importante en un programa de formación en educación superior, poder decir, en la trayectoria de la formación de estos estudiantes, ellos ya están vinculados a esta iniciativa. ¿Por qué? Porque a medida que van conociendo, empiezan a transformar sus propios contextos o a aportar a ellos. Entonces, esos resultados vistos así estarían orientados a resignificar la propia vida y aportar al desarrollo humano y social con compromiso ético y político. Es decir, eso que nos planteaba como el ejercicio de los derechos en función de una justicia social, ¿cierto? ¿Y qué hora es? Bueno, ustedes me dicen si continuamos. Giselle me ha dicho que hasta las 3. Pues, Ofelia, yo creo que podemos, como terminar esta parte para que tengamos un espacio para preguntas, intervenciones y comentarios. Pero creo que es importante que usted pueda cerrar. Muchas gracias. Listo. Entonces, recuerden que decíamos, si nos devolvemos acá, ojo, acá, decíamos, ese tránsito de la potencialidad a la capacidad se hace desde las situaciones de aprendizaje. Entonces vamos a mirar un poco, aunque esto pues sería objeto de otros desarrollos, pero sí me interesa que lo podamos discutir un poco, qué es una situación de aprendizaje desde este enfoque de las capacidades. Entonces, digamos, son acontecimientos creados por el profesor, y ahí sí es muy importante esa función provocadora y animadora del profesor para crear esas situaciones de aprendizaje intencionadas a facilitar experiencias de aprendizaje. Y fíjense con lo que decíamos, no es cualquier situación, no es cualquier acontecimiento. Recuerden lo que plantea Jorge La Rosa, la experiencia se da si la persona tuvo oportunidad de participar en ciertos acontecimientos que lo llevaron a transformar su pensamiento y a transformar sus prácticas. Son situaciones que desde una perspectiva integrada, ¿por qué? Porque acuérdense todo lo de las dimensiones, integral y de proceso, provocan el interés del estudiante y lo posicionan como participante creativo, autónomo y comprometido con el aprendizaje y su consecuente acción transformadora. Toda situación de aprendizaje parte de la lectura crítica de la realidad, especialmente en función de detectar problemas culturales e inconsistencias sociales, comprometerse ética y políticamente con la construcción de alternativas de solución. Y la situación de aprendizaje requiere de la acción creativa del profesor para generar condiciones, disponer los espacios, diseñar los ambientes, insinuar estrategias y proponer actividades que problematicen a los estudiantes y les permitan desarrollar sus capacidades a medida que acceden en el conocimiento de manera contextual, articulada y con el compromiso de dimensionar su utilidad social. Entonces, ya aquí sí, para terminar, aquí hay un ejemplo de lo que podría ser una situación de aprendizaje. Entonces aquí, digamos, el gran tránsito es
cómo pasamos de la clase magistral, a la generación de situaciones de aprendizaje. Y digamos, este es un modelo, un ejemplo, podrá haber otros, pero pues esto lo va uno construyendo a medida que avanza, pues como en el desarrollo de las temáticas. Entonces, una situación de aprendizaje, nadie llega de una vez a los aprendizajes como en paracaídas, así como, digamos, en lo físico uno necesita un calentamiento para poder hacer un ejercicio físico y avanzar en un ejercicio de alto rendimiento, igual en educación se necesitarían unos calentamientos. Entonces, digamos, como un primer momento de una situación de aprendizaje sería la apertura. O sea, una percepción global del fenómeno, tema o problema. La idea es que en las situaciones de aprendizaje nosotros logremos incluir varios temas para tratar de ir integrando, porque yo creo que una de las cosas que más nos matan en todas estas propuestas curriculares tienen que ver con la fragmentación de contenidos aislados. Entonces, digamos, en esa primera apertura habría, digamos, como unos ejercicios de provocación que tiene que ver con actividades de aproximación. Esto hace parte de un ejemplo concreto, entonces por eso se hablaba de fotoemociones, autonarrativas, relatos, videos, pero no es que los hagan, sino que se acerquen a ellos. La exploración, entonces, dependiendo del núcleo temático y problemático que pueda abordar esa situación de aprendizaje, es explorar la revisión del fenómeno en contexto, mirar abordajes previos, relaciones con otros contextos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta la hicimos para trabajar el dolor en odontología. Entonces, cuando se hace la exploración, decíamos, interesantísimo poder mirar el dolor, porque digamos, es muy normal que el odontólogo de una vez llegue al dolor, ese dolor que está provocado por el nervio trigémino y que es pues de su competencia absoluta, pero en términos de esto tendríamos que ver, y el dolor de patria, el dolor político, el dolor de género, una serie de cosas que están asociadas no solo pues con el dolor, que son otras formas de ver el dolor, pero que nos llevan a poder estimular esas otras dimensiones de las que hablábamos. Habrá un momento de profundización, que es donde ya se hace el desarrollo conceptual y la construcción de estrategias educativas, y en el caso, digamos, ahí hablábamos terapéuticas, porque este es un ejemplo que hicimos para ellos. Entonces, que en este momento de profundización pueda haber una anticipación, formulación de hipótesis o explicitación de intuiciones, análisis de información y concreción de procedimientos. Entonces, ahí puede venir la charla magistral, las lecturas, los artículos de investigación, la opinión de expertos, el análisis de casos, las prácticas, etcétera, etcétera. Pero la idea no es quedarse allí. Ahí seguramente ya se abordó de una manera profunda el conocimiento, pero luego viene la integración, es decir, hacer ejercicios de síntesis en el que se perfilen respuestas. ¿Respuestas a qué? A esas hipótesis que se formularon, pero también donde haya una síntesis que digamos, las actividades que allí se desarrollen, que le puedan facilitar al estudiante articular esos saberes con otros saberes que tenía, o ese saber específico de un área, de un curso específico, con saberes de otros cursos que está viendo en el mismo semestre, y poder desde allí formular conclusiones y hacer ejercicios integrativos. Y un asunto dentro de esa también, la valoración de lo aprendido. Aquí es muy importante que se puede hacer la explicitación a través de diferentes ejercicios de cómo valora el estudiante eso que aprendió a través de esas situaciones de aprendizaje, pero cuál fue también cuál es la valoración del profesor. Porque si nos estamos considerando como actores educativos, que podemos interactuar y que no lo sabemos todo, también sería muy interesante esa evaluación del profesor que aprendió de esa situación de aprendizaje que, digamos, la diseñó para sus estudiantes, pero en la cual está implicado también. Y finalmente, y aquí viene la coherencia con lo que estábamos diciendo. Hasta aquí
listo, pueden haber desarrollado las capacidades, pero tenemos que cerrar esto con la proyección, es decir, que se hagan ciertos ejercicios dentro de estas situaciones de aprendizaje donde quede explícito el compromiso de los estudiantes con ellos mismos y el compromiso, digamos, con otros, dependiendo de la temática de la unidad de aprendizaje, que eso se pueda proyectar. Entonces, por eso se habla de agenciamientos en el plano de lo individual, resignificación de las prácticas. Si yo estoy hablando, por decir algo, de una situación de aprendizaje donde abordamos la comunicación humana, entonces que ahí se haga el compromiso explícito y se verbalice. Bueno, hay diferentes estrategias para que los estudiantes se comprometan cómo van a cambiar sus prácticas comunicativas en su familia, con su pareja, con los compañeros, en el trabajo, porque eso es lo que va permeando eso, que decimos que es que uno no empieza a ser profesional cuando se gradúa y no empieza a transformar cuando se gradúa, pero también unos agenciamientos en el plano de lo colectivo, aquí como hablábamos del dolor, entonces aportes a la cultura del cuidado, en lo familiar, en lo comunitario, etc. Bueno, yo dejaría ahí, porque sí me parece más interesante que podamos conversar el ratico que nos falta. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Ofelia por su intervención, por su presentación, las ideas que usted nos presenta es sumamente provocador no solo para el proyecto de innovación curricular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, sino en general para la universidad también, y las discusiones que se vienen como promoviendo en diferentes espacios. No estoy escuchando bien, Giselle. Hola, Ofelia, ¿me escucha mejor? Sí, ya sí. Lo que pasa es que no sé, creo que puede ser un problema también de conexión. Pero bueno, vuelvo aquí a agradecerle porque sin duda su presentación es muy provocadora, no solo por el proyecto mismo de innovación curricular y las discusiones que estamos tratando de agenciar desde el proyecto en diferentes espacios, sino también por lo que la universidad está generando en términos también de lo que se ha venido planteando desde la legislación, desde las diferentes leyes y decretos que tienen incidencia directa en el ambiente universitario y directamente en la educación superior en el país. Entonces creo que ahí tenemos un escenario muy interesante. Ya tenemos por acá una primera pregunta. ¿Me escucha bien? ¿Y sí, los demás me escuchan bien? Ok. Tenemos una primera pregunta que plantea el profesor Alejandro Uribe. Es una pregunta que tiene que ver en este caso con un asunto que él dice: me queda la duda, hasta qué punto las capacidades y su agenciamiento se diferenciarían de la puesta en práctica de habilidades con métodos como el aprendizaje basado en problemas o en proyectos. O sea, sí, ¿cómo que esperamos establecer esa diferenciación? Yo creo que una primera diferencia que tenemos que hacer es el asunto de las habilidades. O sea, habilidad tiene que ver con esa posibilidad que tiene un sujeto, una persona cualquiera, de hacer algo con cierto nivel de experticia, de precisión, etcétera, etcétera. Las capacidades, miren ya todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Tiene que ver ya con un asunto mucho más integral, en el que se compromete no solamente el saberlo hacer, sino qué hacer con eso desde una perspectiva o desde un compromiso responsable consigo mismo y con los otros. Entonces, digamos, eso es una primera diferenciación en términos de habilidades y capacidades. Yo puedo tener la habilidad para leer, más no la capacidad de leer en contexto, o pues de leer en contexto y asumir una actitud crítica, propositiva y responsablemente comprometida con eso. Es la diferencia, digamos, entre habilidad y capacidad. Hay personas que tienen excelente habilidad para leer, incluso pueden leer en contexto de manera crítica, mas no llegan hasta hacer algo con eso que comprendieron de ese contexto. Esa es como la gran diferencia entre la capacidad y la habilidad, ¿cierto? La habilidad está asociada a un compromiso ético y político que de lo que yo sea capaz lo agencie, ¿cierto? Lo agencie con otros en función de una transformación. Y lo otro es que, digamos, el aprendizaje basado en problemas o proyectos son más metodologías. O sea, tranquilamente, ojalá
digamos, todo este trabajo, el enfoque por capacidades, lográramos desarrollarlo a través de proyectos, pero ustedes saben todas las condiciones que tiene, digamos, el trabajo curricular por proyectos en términos de la integración. Entonces, digamos, eso sería lo ideal, poderlo integrar, siempre y cuando tenga, entonces, ojo, quiero hacer como una distinción allí. Uno puede desarrollar un currículo por proyectos o un currículo o el aprendizaje basado en problemas, pero los problemas yo los puedo dejar en el plano de lo temático y entonces decir y hacer preguntas que se me queden en el plano de responderlas a través de la apropiación de conocimientos. Con el enfoque de las capacidades yo lo tengo que llevar, acuérdense, conflictuar es que el sujeto desarrolle acciones generadoras de cambio. Entonces, el aprendizaje basado en problemas puede ser una metodología, pero desde la conciencia clara de hacia dónde van las capacidades, esos problemas deberían estar orientados, las preguntas orientadas a la transformación social, que no se me queden en el plano de la pregunta temática, que se pueda resolver desde el conocimiento que tiene la gente, sino que vaya hacia la acción comprometida. Lo otro que les decía inicialmente, ojalá se hiciera a través de proyectos. Lo que pasa es que el proyecto implica un asunto mucho más integrador que yo no sé si todavía, o si en este momento estemos todavía en capacidad de dar ese paso, de digamos, quitar los límites a las disciplinas y poder entrar a hacer un proceso integrado. Eso sería lo ideal. Pero aún así, si no lográramos llegar allá, haciéndolo muy bien, por lo menos que siquiera se vayan integrando las disciplinas, los contenidos de las disciplinas al interior de ellas mismas y que vamos dando pasos hacia la integración de varias disciplinas o de varios cursos. Yo creo que eso es uno ir yendo más o menos a paso seguro, porque todos hablamos de currículos integradores y a la hora de la verdad es simplemente una suma de contenidos y todavía no hemos logrado llegar allá. Pues ese es mi punto de vista. No sé si queda claro. Pues no sé, profesor Alejandro, qué pueda decir al respecto. Pues si quiere, mientras tanto, pues le voy planteando otra pregunta y también vamos a abrir el micrófono por si alguno de los profesores y de las profesoras que nos acompañan el día de hoy pues quieren hacer su intervención. Aquí hay una intervención del profesor Camilo. El profesor Camilo dice que le inquieta o tiene esa inquietud con respecto a la relación que hay entre el enfoque de las capacidades y el ciclo de vida formativo de las personas. ¿Podría resultar tardío introducir este enfoque en la formación universitaria? Esa es la pregunta. A ver, Camilo, ¿te refieres a lo que estaba hablando de las potencialidades en esas diferentes dimensiones de lo humano? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Profe Ofelia, un gusto. En términos generales, profe, todo lo que tiene que ver con el enfoque, si se considera un asunto propio de todo el ciclo de formación de una persona desde la primera infancia, o si es un asunto que requiere un nivel de madurez superior y pueda ser abordado en la educación superior. Es más, esa es mi cuestión, el momento ideal para que esto sea implementado en el proceso formativo. Sí, a ver, lo que pasa es que ojalá se hubiera hecho, digamos, desde la educación primaria y desde el preescolar y desde la sala cuna, que se tuviera, digamos, esa conciencia de ir desarrollando, digamos, de ir favoreciendo el desarrollo de todas estas potencialidades. Aún así, pues a nosotros nos toca en este momento. Cuando los estudiantes llegan a este nivel, pues uno lo que tendría que es hacer un análisis en qué cosas hay que trabajar más. Porque mira, por ejemplo, cuando los estudiantes, tú les dices, vamos a hacer un trabajo en equipo. No, qué pereza, el trabajo en equipo, no, este no responde, el otro tampoco, no sé qué. Ahí hay una serie de cosas, de dimensiones humanas que no se han fortalecido. El trabajo en equipo es complejo, sí, pero ¿cómo trabajamos eso para no ir dejando esos vacíos que finalmente nadie los llena?
y se llega al trabajo y a la vida misma y se tiene una cantidad de dificultades al respecto. Entonces yo diría que no es tardío, es por eso esa diapositiva que yo les colocaba, el punto de partida es el desarrollo humano. Y el desarrollo humano no va a estar igual en todas las personas. Y no podemos creer que porque tenga 18, porque tenga 25 o tenga 40, ya se lograron ciertos desarrollos desde el principio. No, en ese momento es cuando generamos las situaciones de aprendizaje. Si yo conozco mi grupo, yo tendría que decir, ¿qué tipo de actividades, de acciones puedo proponer acá para ayudar a que se trabaje este asunto de lo ético, se trabaje este asunto de lo relacional o de lo político, etcétera, etcétera? Por ejemplo, a nosotros nos pasa, pues nos pasó hace poco en la facultad, se tiene un proceso de evaluación, se llama evaluación de proceso, y la hacen en la mitad del semestre y al final del semestre, y se saca un espacio, una semana completa para evaluación de proceso. Y por ejemplo, los estudiantes, muchos se van y muchos no aprovechan eso que es un espacio, digamos, político para ellos. Ahí hay un vacío interesante que para, digamos, el próximo proceso de evaluación se tendría que haber hecho algo para favorecer allí y que esos espacios de participación sean espacios de formación también, porque sabemos que hay muchos vacíos en términos de la formación política. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que nunca será tarde, porque el ser humano no está totalmente desarrollado, no ha desarrollado sus potencialidades, algunas sí, otras no. Entonces es cómo vamos generando dependiendo de cómo conocemos el grupo. Ahí sería la diversidad. A este estudiante yo cómo le puedo proponer una actividad, o este grupo de estudiantes una actividad distinta dependiendo de cómo los noto, que digamos qué asuntos es importante que fortalezcan como seres humanos, que les va a servir para su vida y para su desempeño laboral. Muchas gracias, profesora Ofelia. Pues también queremos para otros comentarios, preguntas, reflexiones. No sé si alguno o alguna de los profesores y las profesoras que están quieren hacer algún comentario usando el micrófono, o yo le quiero también plantear una pregunta a la profesora Ofelia, pero no sé si alguno de ustedes también quiere hablar. Pues, si quiere, profe Ofelia, yo le hago una pregunta que tiene que ver con asuntos que hemos venido discutiendo y que usted al principio usó un término o un concepto que me parece sumamente interesante cuando estamos pensando en los asuntos curriculares, y tiene que ver con el asunto de un pensamiento colonial. ¿Cómo podemos también, cuando estamos hablando de currículo, lograr poner también en tensión esos lugares colonizadores del conocimiento, ¿cierto? Y de lugares también de esos pensamientos colonizadores en todas las disciplinas. En este momento la pregunta que hago es porque nosotros venimos también generando, todavía no con mucha intensidad, pero lo estamos proyectando por pensarnos no solo la internacionalización del currículo, sino también la interculturalidad del currículo, ¿cierto? Y creo que en la interculturalidad del currículo nos enfrentamos a desafíos muy particulares del contexto, sobre todo para visibilizar saberes que han sido invisibilizados históricamente, y que obviamente la universidad y los currículos universitarios han contribuido a eso. En esta clave del enfoque de las capacidades, hablando de la justicia social y también del concepto de justicia curricular, que es un concepto que trabaja un profesor español que me parece muy interesante, que se llama Yurjo Torres. Él habla de justicia curricular en este asunto del enfoque de las capacidades, cómo pensar esa perspectiva intercultural del currículo para visibilizar otros saberes en clave de una justicia social y pensando en una justicia curricular. ¿Cómo lo ve usted a partir como de lo que nos ha venido, no solo contando el día de hoy, sino también de lo que usted ha venido explorando y trabajando en diferentes niveles educativos, no solo en la educación superior? Mientras que los profes se animan a hacer otras preguntas. Sí, yo creo que eso es supremamente interesante. Primero, porque hay que vivir, digamos, la experiencia. Y tal como es la educación, pues
yo no voy a generalizar y me disculpan, tampoco conozco, digamos, la escuela en ese sentido, qué prácticas tenga, pero en términos muy generales uno sabe que muchas veces lo que se critica es lo que se hace. O sea, hablamos de colonización del pensamiento, no de decolonización, sino de colonización del pensamiento, y cuando nos centramos en clases magistrales y en tener todo exactamente programado para que el estudiante simplemente siga prescripciones y siga órdenes, le estoy colonizando su pensamiento, por un lado. Por otro, entonces la experiencia tiene que partir, mejor dicho, los procesos educativos se tienen que configurar en una experiencia donde efectivamente los estudiantes se sientan libres para poder plantear, sean reconocidos en lo que plantean, se puedan debatir los asuntos que plantean sin resultar sancionados o sin querer siempre que sea el pensamiento del profesor el que prima. Por eso, a un lado. Por otro lado, hay un asunto que tiene que ver con las didácticas no parametrales. Esto es digamos, está muy apoyado en todo un pensamiento latinoamericano, orientado a que nos vamos alejando un poco, no necesariamente es alejarnos del todo, sino tener en cuenta, digamos, toda aquella bibliografía, toda aquella elementos didácticos y demás, muy eurocéntricos y muy norteamericanos, y empezar a mirar todo el asunto de las producciones latinoamericanas, los enfoques latinoamericanos, todo este asunto de las epistemologías del sur y esas, digamos, todo lo que son las didácticas no parametrales, en las que están, por ejemplo, los círculos de aprendizaje, en las que están todo lo que tiene que ver con la bibliografía, es decir, que muchas de las cosas, muchos de los espacios de formación también puedan estar sustentados en los procesos que se viven en los contextos, las experiencias de los sujetos y la producción de los propios sujetos. Entonces, yo creo que hay una serie y si quieren, pues, revisen un poco. Estela Quintar trabaja mucho lo del asunto de las didácticas no parametrales, o sea, otras formas de acercarse al conocimiento que están muy enraizadas en lo que somos nosotros como latinoamericanos. ¿Aló? Hola, hola. Hola, Ophelia. Hola, es que casi no desactivo el micrófono, qué pena. Pues bueno, quisiera saber si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención usando el micrófono, porque creo que pues aquí quedan muchas reflexiones interesantes, no solo para la escuela, sino para el proyecto de innovación curricular. Entonces, no sé quién quiera hablar, el micrófono queda abierto. Yo sí los quisiera escuchar. Si realmente esto convoca a algo, los inquieta en algo, bueno, o perdimos el ratito. No creo que hayamos perdido el ratito, mucho menos. ¿Puedo hablar María yo? Teresa, claro que sí. Bueno, primero que todo, profesora Ofelia, muchas gracias por su intervención. A mí me conmovió mucho lo de las capacidades y las potencialidades que tenemos todos y que muchas veces uno ni siquiera se da cuenta de que las tiene. Entonces esa parte me movió a mí algo, porque muchas veces uno no es consciente de las capacidades innatas que tiene. Pero usted hizo alusión a un tema que nos tiene muy preocupados a varios profesores, los que estamos trabajando en internacionalización de currículo, y es sobre que la universidad a nosotros ya nos está exigiendo la aplicación del decreto 1330 en los documentos de registro calificado, y el tema del trabajo con competencias, que está muy ligado a eso precisamente, al desarrollo de los logros del aprendizaje. Y es una discusión que nosotros en la escuela nos debemos dar, porque pues realmente
según los expertos en educación, el tema de las competencias es algo que ya es una etapa superada, que ya hay otras posibilidades de, digamos, de abordar la educación de una manera un poco más avanzada. Entonces, quisiéramos que nos diera luces al respecto, porque eso nos tiene un poco inquietos, lo de los logros de aprendizaje, el decreto 1330, y que nosotros nos vemos abocados al momento de elaborar los documentos para el registro calificado a abordar precisamente esa situación. ¿Ahí qué nos podría comentar al respecto? Sí, mira María Teresa, nosotros estamos exactamente en lo mismo, porque en este momento en la facultad se tienen que entregar varios documentos maestros para la renovación o registro calificado, la creación de un nuevo programa y la renovación de calidad. Entonces, eso que yo les estoy planteando, eso es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros no estamos trabajando por competencias, sino que estamos trabajando por capacidades. Y hacemos, digamos, toda la fundamentación por capacidades y luego, como aparecen los resultados de aprendizaje los estamos formulando, pero desde capacidades, no desde competencias. ¿Sí me hago entender? Sí, profesora, muchas gracias. Entonces, desde luego que aquí para ustedes en este momento eso resulta muy complejo porque habría que trabajarlo en profundidad. O sea, cuando yo voy a formular, digamos, un objetivo, yo lo puedo formular en competencia, mejor dicho, la idea es que uno aprenda a evaluar. Yo leo un objetivo, inmediatamente diga, esto va por competencias. ¿Por qué? Porque está ajustadito a la lógica de lo que vimos desde ese estructural funcionalismo. Cuando te dicen que la persona sepa hacer esto y esto y esto, ya, que digamos en el campo de la odontología, que es en el que yo vengo trabajando. Entonces, que la persona, que el profesional realice el diagnóstico, el tratamiento y el mantenimiento del sistema estomatognático de manera eficiente. ¿Ustedes qué escuchan ahí? ¿Capacidades o competencias? Hola, hola. Competencias. Sí, sí me hago entender. O sea, cuando te dicen puntualmente qué es lo que tiene que saber hacer una persona dentro de unos parámetros que te dan establecidos, entonces ahí está por competencias. ¿Cómo sería eso por capacidades? Porque es que no es que vamos a decir, no, entonces un odontólogo especialista en rehabilitación oral, entonces que sea muy buena persona. No puede ser eso. Él tiene que saber diagnosticar, proponer el tratamiento o hacer el tratamiento y el mantenimiento de ese sistema estomatognático de esa persona que es el objeto de estudio. Pero si lo hago por capacidades, tengo que empezar a pensar que eso lo haga teniendo en cuenta las especificidades del sujeto, las condiciones del contexto. ¿Por qué? Porque digamos en salud, y les hablo de salud porque eso es en lo que más metida estoy ahorita, no, se pudo hacer el tratamiento, hágaselo, si no lo pudo hacer, pues qué pesar. Entonces, si estamos hablando de capacidades, entonces esta persona debe tener los elementos técnicos y tecnológicos para poder hacer el tratamiento, pero tiene que haber aprendido que está en un contexto como el colombiano, donde todas las personas no van a poder acceder al tratamiento de última generación y que en esa medida él tiene que aportar a la solución de situaciones que sean coherentes con el contexto, porque si no, con los sujetos y el contexto, si no lo que va es a acrecentar más la desigualdad. Entonces, ese especialista cada vez va a trabajar con la élite. ¿Por qué? Porque no le va a importar los demás si no tienen la posibilidad. Entonces, eso es en lo que se va diferenciando, en la manera de formular objetivos, resultados de aprendizaje, incluso el perfil. Eso se va mostrando que se está formando un profesional con una perspectiva social, ética y política distinta, y muy buen profesional en el campo específico de su saber.
Muy bien, profesora, muchas gracias. O sea, para eso hay que hacer, digamos, talleres y todo eso que podamos decir. Dentro del objeto de estudio, cómo se puede empezar a trabajar desde capacidades y no desde competencias. Porque mucha gente dice, eso es lo mismo. Eso no es lo mismo. Vimos de dónde tiene su origen. Eso es como uno decir, los partidos políticos. Ya sabemos, hay partidos políticos. En Colombia hay 2 partidos políticos, pero a lo largo de la historia, de manera un tanto, digamos, suspicaz. Entonces se van como diferenciando, pero tienen el mismo origen algunos de ellos, ¿cierto? Simplemente para que la gente vote por ellos, entonces empiezan a decir, soy independiente, pero cuando uno lo ve en actuación no hay ninguna independencia. Así parece lo de las capacidades y las competencias, que eso es lo mismo, no es lo mismo. Las competencias, lo vemos muy claramente, están orientados a formar las personas para que continúen perpetuando lo que hoy tenemos, las condiciones de desigualdad, para que continúen perpetuando el modelo que hoy tenemos y no estamos contribuyendo a la formación de personas que resistan ante esa situación y que puedan ver que este mundo no tiene que seguir siendo como hoy está, sino que puede cambiar. Pero eso tiene que estar muy metido allá en el enfoque de cada una de, digamos, de los programas que ayuden a tomar esa conciencia, pero no es decirle al estudiante, usted tiene que ser muy responsable, no, es cómo esas experiencias en las que participa continuamente le van generando esa perspectiva de que somos unos privilegiados los que llegamos a una educación superior y que por lo tanto tenemos una responsabilidad con el contexto y no simplemente cómo nos vamos mejorando cada uno y pare de contar lo demás. Pues claro, yo creo que ahí pues sin duda resulta muy retador seguir esta conversación, sobre todo por esta diferenciación que no es menor y que resulta ser definitiva, no solo pues en el diseño y en la puesta en marcha de los currículos en la educación superior, en las facultades y en las diferentes unidades académicas, donde estamos situando esta discusión, porque lamentablemente lo que uno siente es que sobre esto se pasa como si fueran sinónimos, como si competencia fuera igual a capacidad, capacidad igual a competencia, y eso anula o minimiza o desprecia la reflexión académica y teórica de lo que representa hablar de estos dos conceptos, que semánticamente tienen muchas repercusiones, pero que también en la práctica y en la acción pues tienen repercusiones no menores, sobre todo en términos de los propósitos y de los alcances. Cuando nosotros estamos en contextos, como usted lo ha mencionado de manera reiterada, en contextos altamente inequitativos, desiguales, dispares, donde nosotros a través de la educación, como un proceso orientado a la transformación y a la emancipación, pero sobre todo a la generación de mejores condiciones de vida, no solo para los individuos, sino también para las comunidades. Creo que eso pone la discusión en un lugar de mayor trascendencia, pero que es importante también poderlo dar en la universidad, porque con la inquietud que tenía con la profesora María Teresa, es una inquietud que tenemos y que queremos nosotros seguir indagando más ese asunto de los resultados de aprendizaje, porque tal y como han sido presentados, se queda en el plano de un término más que aparece sin ninguna reflexión, sin ninguna consideración, y sobre eso creemos que sí hay discusiones importantes que dar, no solo en términos pedagógicos y didácticos, sino también en términos políticos, por lo que yo conversaba con usted en otro momento, por lo que representa tal y como está formulado el decreto 1330 y lo que se derivará de él en términos también de la vulneración de la autonomía universitaria. Pero bueno, creo que ahí es una discusión que también transcurre de la mano de esto, porque los resultados de aprendizaje lo vienen situando más desde la lógica de Bloom, que usted sabe que maneja las taxonomías, en una lógica de desarrollo humano que no es la lógica o la perspectiva que usted nos está mostrando más multidimensional, más integradora e integrativa, sino en una lógica incluso más lineal, ¿cierto? Totalmente lineal, vamos hacia adelante, como si esto no tuviera una relación entre esas diferentes dimensiones. Entonces, creo que es importante poder seguir como en la conversación y sobre todo también a partir de la pregunta que hacía el profesor Camilo, pues claro, yo siento que lamentablemente nosotros tenemos un sistema educativo en muchos niveles muy deficiente, por lo que a veces la universidad termina asumiendo las responsabilidades que tendría que haberse asumido incluso desde la educación en la primera infancia.
pero tenemos que aprender cómo jugar, como con las cartas que nos dan, para asumir también la responsabilidad social, política y pedagógica que nos corresponde. Yo creo que ahí queda pues como un escenario muy interesante para el trabajo, una provocación. Quisiera saber si algún otro profesor, ya para terminar, quisiera hacer algún comentario final, alguna pregunta, alguna intervención, y pues sin duda a la profesora Ofelia, agradecerle pues también este espacio, y si también podría ser posible que nos compartiera las diapositivas, obviamente dándole el respectivo crédito, para que lo podamos tener pues con el equipo, con los profesores, y tenerlo como un posible material de consulta más adelante. Entonces no sé quién más quisiera decir algo para cerrar. Didier, claro que sí. Primero que todo, agradecerle muchísimo a la profesora Ofelia por su presencia, y siento que no va a ser la primera y última vez que recurramos a ella para animar esta discusión. Una pequeña reflexión. El problema de abordar con una pretensión de capacidades una propuesta curricular como hace la escuela significa no resolverle el problema a la escuela, sino ante todo resolver el problema también del profesor. Miren que cuando la profesora hizo su exposición, el asunto no se quedó en las reflexiones meramente pedagógicas, sino que también fue al problema de la resolución didáctica. Es decir, ¿cómo pongo yo en escena mi trabajo? ¿Cómo soy capaz de construir un espacio educativo en el aula? ¿Y cómo resuelvo mi condición de profesor? Esta reflexión la implico en lo siguiente: profesores, compañeros, por enésima vez, toda resolución curricular es una resolución colectiva que tiene implicaciones profundas en nuestro estar y en nuestro ser como profesores en la universidad. La invitación es a que, si como en la reunión de enero del año 2019, la mayoría de los profesores, si no fue por consenso, que encontramos como valioso el enfoque de capacidades para resolver nuestra propuesta de formación integral para la escuela, eso tiene una consecuencia, y es que debemos formarnos, debemos entender este enfoque y debemos procurar que ayude a resolver nuestros planteamientos macrocurriculares, nuestros planteamientos meso y nuestros planteamientos microcurriculares, en el entendido de que todo esto tiene que ver es con nosotros. No le estamos resolviendo un problema a la universidad, no estamos resolviendo el problema nosotros mismos de ser profesores. Profesora, muchísimas gracias. A usted, profe, me parece excelente esa apreciación que hace. O sea, un currículo se renueva, se rediseña con la participación fundamentalmente de los profesores. Y en la medida que los estudiantes se van acercando a esa nueva versión, pues ahí están implicados todos. Pero esto sí tiene que ser, digamos, con el concurso de todos, y sobre todo con esa disponibilidad de cambio y de pensar. Es decir, juntos podemos construir muchas cosas, porque hay ciertas iniciativas muy interesantes, pero se van quedando muy en solicismo. Yo creo que el asunto es cómo buscamos la manera, digamos, de hacer esto una realidad. Y la primera es, muchos profesores, digamos, se hacen de la vista gorda, como se dice, es porque muchas veces hasta por temor, muchas veces no es ni por negligencia, sino por temor, porque es que si estamos acostumbrados por mucho tiempo a hacer lo mismo, pues por un lado puede ser comodidad, pero por otro lado no sabemos cómo hacerlo. Entonces todos estos procesos hay que didactizarlos, hay que decir, bueno, si estamos pensando así, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Por dónde nos podemos ir? ¿Y cómo vamos estableciendo, digamos, le vamos dando ese sello particular a los programas o al enfoque de la facultad? Yo creo que esto es un asunto digamos, de trabajo permanente de todos, pero sí, primero tiene que haber la conciencia clara de que queremos el cambio, porque cuando uno dice quisiéramos hacerlo, se va inventando el cómo, y entre todos nos podemos ir colaborando, pero es pensar, sobre todo desde esa perspectiva apreciativa, que hay cosas que se pueden estar haciendo bien, pero que todavía pueden ser mejor, y que puede que algunas no se están haciendo, digamos, como nos está mostrando el pensamiento y los avances de la nueva época, porque también sabemos que muchas veces se trabaja
Se trata en estructuras viejas de acomodar cosas nuevas. Yo creo que esto implica cambios estructurales profundos y los tenemos que reflexionar en ese sentido. Yo les agradezco muchísimo. Ofelia, un momentico, que por acá hay otra pregunta de la profesora Sandra. Profesora Sandra, tiene el micrófono abierto. Ay, buenas tardes, profesora Ofelia, qué pena, me imagino que ya está cansada. No, tranquilo, no, ustedes eran porque estaban diciendo que se iban, yo no, estoy bien. Bueno, no, una pregunta que tiene que ver mucho con un interrogante que nos han hecho dentro del proyecto de innovación curricular algunos de las personas a las que hemos entrevistado. Y quisiera preguntarle a usted, abusando de su conocimiento en términos del cómo hacer para cómo enfrentar una situación con nuestros estudiantes y nuestros egresados, y es cómo formar profesionales que estén dispuestos a enfrentar el cambio constante, incluso vertiginoso, que en nuestra área se da, la frustración, precisamente porque ese cambio implica la sensación de que todo lo que aprendí tal vez no me sirva en mi profesión y tenga que empezar de nuevo cuando esté en el ámbito laboral. También el cambio, la frustración y la incertidumbre. Términos de, nosotros también nos vemos con la situación en la cual sentimos que nuestras instituciones son vulnerables precisamente a esas transformaciones de la sociedad. Entonces yo quisiera, no sé si sea pues pedir demasiado, pero muy en términos prácticos desde su experiencia, cómo abordar esos temas. Es decir, yo siento, y lo digo como profesora, que a veces enseño a partir de la certeza, pero cómo formar también a partir de la incertidumbre. Fíjate, Sandra, que en eso que tú preguntas, pues hay como muchas cosas, pero casi que tú das una respuesta y es, nuestro sistema educativo está muy orientado a dar respuestas y no a generar preguntas. Los estudiantes, incluso no es tan fácil, porque yo también he sido profesora universitaria, no es tan fácil que los estudiantes vayan transitando hacia estos enfoques que son distintos, porque siempre para ellos es más cómodo que el profesor les entregue la información. Ellos se la aprenden y luego se la devuelven. Lo que plantea Freire, que como la educación bancaria, yo te entrego, tú haces algo con eso, tú te lo aprendes y me lo devuelves y yo te pago y te doy una nota. Yo creo, lo que hablábamos ahorita, a mí me parece que donde hay que trabajar más con los docentes es en la creación de las situaciones de aprendizaje, porque cuando el estudiante vive ese asunto de la incertidumbre, de tener que buscar información, de tener que construir respuestas a ciertas cosas que no las encuentra tan fácilmente como simplemente esperando que el profesor se las entregue, eso es una manera práctica de ir trabajando el asunto del cambio y de la incertidumbre. Mira que no es sencillo. A mí me pasó, por ejemplo, en la universidad, el año pasado que estuve trabajando en la Facultad de Odontología, de Educación con unos cursos. Entonces, por ejemplo, yo empecé a implementar el asunto de la evaluación. Entonces tenía un porcentaje de la evaluación, la que yo les daba pues, por los trabajos y demás, un porcentaje que era de autoevaluación y un porcentaje que era de coevaluación. Yo nunca creí que eso fuera a ser novedoso, de eso estamos hablando hace muchísimos años. Sin embargo, ellos estaban en un 8º o 9º semestre y no lo habían hecho nunca así. Entonces muchos se me revelaban y me decían, profe, es que yo no vine a la universidad para que mis compañeros me evalúen. Pero entonces veníamos haciendo los ejercicios de, digamos, en las presentaciones, en los trabajos que ellos hacían, en eso. Entonces se hacía el espacio que el otro te pueda decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Mira, y vieras a lo último, para decirte solo un caso, a lo último cuando terminamos,
las evaluaciones tan especiales que ellos hacían de sus compañeros, con todo el respeto, con argumentos de peso para decirle por qué te pongo 3,5 y por qué no te pongo 5. Entonces, fíjate que eso es una simple experiencia de cambiar ciertas prácticas y por eso las situaciones de aprendizaje que nosotros generemos a ellos al principio los puede poner en una situación muy incómoda, porque los estudiantes son muy dados a la comodidad, pues el profesor me lo dice todo. Y yo creo que justo con eso les estamos haciendo un mal muy grande. No sé si te respondo, pues, o sea, no hay recetas, como bien lo sabemos, pero en la medida en que nosotros vamos incursionando en formas distintas, didácticas distintas de trabajo y estrategias distintas de trabajo, eso se va convirtiendo para ellos en una práctica normal y cotidiana, donde ellos, igual que nosotros, tenemos que ir enfrentando la incertidumbre de que todo no nos lo van a resolver, que hay que buscar, que hay que hacer esto. No sé pues si te logré responder, porque es que esa es la construcción a la que tenemos que orientarnos, porque tampoco nosotros lo sabemos. Entonces, fíjate que, por ejemplo, digamos, y en este caso, que yo pues estoy trabajando en la facultad, entonces estamos trabajando con especialistas del más altísimo nivel, pero de especialidad clínica. Entonces el asunto es, muchos de ellos dicen, no, pues yo eso no sé, yo de pedagogía no sé, yo de educación no sé. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Claro que tienes que saber, profe, porque es que tú llevas 5 años, 10 años, 20 años siendo profesor, y entonces, ¿qué ha pasado? Igual que si a ti un procedimiento te queda mal, puedes generarle un daño gravísimo, irreparable a un paciente. Los que sabemos de educación sabemos que de no aplicar didácticas, metodologías, espacios de aprendizaje adecuados, nos podemos tirar en una persona. Esa no se murió de una vez, pero se muere lentamente porque o egresa porque nunca nos entendió, porque nunca estuvo de acuerdo con lo que hicimos, porque nunca le dimos inclusión real a cómo pensaba y cómo hacía las cosas, y ahí no nos estamos tirando las personas. Entonces, fíjate que eso es cómo vamos generando conciencia, cómo nos vamos disponiendo a ese cambio para hacer las cosas más comprensibles para el otro. Y eso es el desarrollo de las capacidades. Nadie le desarrolla al otro las capacidades diciéndole solamente cómo lo hace y poniéndole a hacer los ejercicios puntuales, sino que el otro también vaya diciendo, ¿y yo qué más hago para poder desarrollar las capacidades que tengo que desarrollar? Muchas gracias, profesora. Pues yo creo que son como, y pues ustedes tienen ahí a Giselle, que también pues tiene mucha experiencia en todo esto, y seguramente muchos de ustedes que hacen parte de este equipo. Yo creo que es eso, es atrevernos a ir haciendo cambios. Por ejemplo, el asunto de cómo vamos generando esas situaciones de aprendizaje, integrando temas alrededor de los mismos cursos, pero luego haciendo ejercicios integrativos entre cursos, pero sobre todo generando la condición, pero no haciendo todo, sino que dando la participación y generando como otra manera de ver la educación. Es que definitivamente el estudiante también piensa mucho, que es simplemente me aprendo esto, voy y lo digo y con eso me saco una nota y ya paré de contar. Por ejemplo, espacios de práctica tendrían que ser espacios donde esos muchachos vayan generando eso que decíamos ahora, esos agenciamientos, pero no que lo vean simplemente de manera utilitarista, de que yo voy a este espacio de práctica para poder hacer lo que tengo que hacer y graduarme. ¿Y qué semilla dejaste sembrada ya? Como actor social, como ciudadano, como profesional, para seguir cultivando esa semilla ahí o en otras partes. Pues son como ideas, pero pues esto hay que construir. Pues muchas gracias, profesora Ofelia. Lo que usted dice, esto es un trabajo de construcción colectiva, con repercusiones también en el trabajo individual, en el trabajo del docente, en la transformación de las relaciones que establecemos con nuestros estudiantes, en nuestras propias percepciones, representaciones sobre asuntos que tienen que ver, como por ejemplo la evaluación, que usted puso un ejemplo muy concreto. Hace mucho tiempo hablamos de
la heteroevaluación, la coevaluación, la autoevaluación, y resulta que frente a eso las prácticas siguen siendo muy escasas y mucho más en educación superior. Entonces, pues profesora Ofelia, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por estar en este espacio. Esperamos poder contar con usted en otro momento más adelante para seguir conversando, porque creo que este es un tema del que sin duda todos tenemos que seguir reflexionando, pero sobre todo que nuestras prácticas se transformen a la luz también de lo que estamos planteando desde el proyecto de innovación curricular y desde lo que se está generando en el diálogo con los diferentes actores por las características del proyecto. Entonces, profesora, pues para no abusar más de usted y del tiempo también de los profesores, pues muchas gracias nuevamente, en nombre también de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, de la dirección de la escuela, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y como le digo, esperamos contar con usted más adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por la participación, por los aportes, las inquietudes, y bueno, espero que con esto ustedes queden como un señor que tenía la barba muy larga y él vivía tranquilo, dormía tranquilo, y cualquier día alguien le dijo, oye, ¿tú cómo duermes? ¿Con la barba por debajo de la cobija o por encima de ella? Y desde ese momento ya él no sabía ni cómo dormir. Esa sería la idea, que ustedes queden inquietos, que podamos tener otros espacios de conversación, desde que yo pueda con todo gusto, y bueno, que tengan una feliz tarde y un abrazo para todos y cuídense mucho. Bueno, profe Ofelia, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, cuídense. Chao. Feliz Feliz tarde. tarde. Chao. Feliz tarde.